Buenas, ¿cómo están? Vamos a hacer ahora una mini clase al respecto de lo que es el efecto de la corriente eléctrica en el cuerpo humano. Voy a sacar esto ahí. Vamos a comenzar con esto para poder luego profundizar en lo que es la puesta a tierra. Ya hemos mencionado lo que es puesta a tierra en los anteriores videos de ITM y diferencial, ¿bien? De ITM, interruptor termomagnético, y ID, EID, interruptor diferencial, que habíamos mencionado que tenía que trabajar el diferencial en conjunto con la puesta a tierra. Ahora ya vamos a ver por qué. ¿Mm? Y vamos a comenzar, bueno, con esta pequeña imagen. Tenemos un motor, puede ser el motor de una bomba o el motor eléctrico con el que estemos haciendo pruebas en la escuela, por ejemplo. Y acá en su exterior tiene una masa metálica que obviamente es conductora de la electricidad. Puede ser que esté pintada, pero lo mismo, ¿cierto? Por algún motivo, siempre cabe la posibilidad de que esto quede electrificado en el caso que exista una falla en el interior de esta máquina. Por ende, la medida más adecuada para la protección contra esos contactos indirectos, habíamos dicho que era utilizar un diferencial conjuntamente con la puesta a tierra. Bien, pero veamos qué puede llegar a pasar en el caso de que nosotros tengamos un contacto con la electricidad. Al respecto tengo varios documentos acá que están tomados todos del COPAIPA, que es el Consejo de Profesionales Agrimensores, Ingenieros y Profesiones Afines, ¿bien? De acá de Salta. Ellos tienen mucho material de consulta, lo que sí es un material de un nivel superior, digamos, no es para que cualquier persona lo lea, ¿no es cierto? Y lo va a interpretar así a la primera. Demanda, ¿no es cierto?, que la persona tenga cierto grado de conocimiento. Por eso que yo trato, si bien lo tomo de ahí, no me voy a poner a leerlo completo, sino que vamos a desglosarlo, sacar lo más importante, en una síntesis de lo más importante para que quede lo mejor explicado posible. Sobre todo esta parte que hace referencia a los efectos, que es lo que primero vamos a mencionar, efectos de la corriente eléctrica en el cuerpo humano del ingeniero Galicia, quien ya lo había mencionado anteriormente. Bien, persona importante de ahí, de la AEA, de la Asociación Electrotécnica Argentina, fíjense. Ahí nos indica su, su currículum resumido. Y aunque este documento pertenece, eh, perdón, es, mejor dicho, nosotros del año 2009, y todavía no se ha actualizado, así que podemos irlo tomando como algo válido. Tiene más de 10 años este documento, 11 años para ser exactos. Pero bien, y inclusive hoy, ¿no es cierto? En hoy en día yo creo que estas consideraciones que él hace acá siguen vigentes. Mucha gente piensa que la corriente continua es más peligrosa que la corriente alterna todavía, ¿no es cierto? No hay mucho cuidado cuando se trata de la protección con respecto a cuerpos que están sumergidos, con respecto a cuerpos que están seco o húmedo o mojado. ¿Mm? Hay personas que piensan que esta tensión de paso es tan peligrosa como la tensión de contacto, cosa que, digamos, no la vamos a hacer mucho mención a esto. Y hay quienes creen que la electrólisis de la sangre es la principal causa de muerte, cosa que no es así. La principal causa de muerte por la corriente eléctrica es la fibrilación ventricular. Bien, un problema que acarrea justamente cuando hay corriente eléctrica circulando a través de nuestro cuerpo, es que altera los pulsos eléctricos propios del cuerpo humano. O sea, el cuerpo humano trabaja con electricidad, con impulsos nerviosos. Cuando hay fibrilación es porque nuestro corazón, bien, acá tenemos las aurículas y estos serían los ventrículos. Esta parte, bien, puede haber fibrilación en ambos.
Pero lo peor es que fibrile este sector. Este es el sector que hace el bombeo de sangre cuando está funcionando normal. Bien, aquí vemos el pulso normal. Pero cuando hay fibrilación ese pulso se altera, digamos, no trabaja de la misma manera. Esto comienza a moverse de manera anormal y puede llegar a detenerse el corazón, ¿bien? Porque deja de bombear. Al dejar de bombear sangre se puede llegar a producir obviamente la muerte si eso perdura. Bien, si no nos hacen alguna medida de salvataje, ¿no es cierto?, para volver a hacer funcionar el corazón, nos morimos. Bien, justamente la corriente eléctrica puede llegar a alterar esos pulsos normales, pulsos eléctricos normales, y producir que aparezca, ¿no es cierto?, esta fibrilación ahí en el corazón, y lo cual nos puede llegar a causar la muerte. ¿Mm? En cuanto a los otros aspectos, ¿no es cierto?, yo creo que también hay mucha gente que piensa que cualquier tensión es peligrosa, cuando en realidad no. Y ahora lo vamos a ver a eso, ¿eh? No todas las tensiones son peligrosas. Obviamente que las tensiones de 220 voltios, 110 son peligrosas, pero si uno toma una pila, una batería o algo, un cargador de celular, tienen tensiones que son muy bajas y no representan un peligro. Y la corriente continua no es más peligrosa que la corriente alterna. Ahora, al hablar de la piel mojada, sumergida en el agua, seca, nosotros sí hay mucha diferencia entre uno y el otro. Y en cuerpos sumergidos es en el peor de los casos. Y ustedes van a decir, bueno, pero ¿dónde va a haber elementos eléctricos donde el cuerpo pueda llegar a estar sumergido? En las piletas de natación que están iluminadas hay, ¿no es cierto?, la posibilidad de que haya luces ahí adentro. El cuerpo está sumergido y imagínense si hay luces. Obviamente que esas luces no van a trabajar con 220 voltios, sino con mucha menos tensión. Otro caso, ¿no es cierto?, cuando tenemos los sistemas de encendido de las bombas de agua. ¿Bien? Los automáticos de las bombas de agua no tienen que trabajar tampoco con 220 voltios, sino con una tensión segura. Y las tensiones seguras son menores a 24 voltios, como vamos a ver a continuación. Bien, esto lo vamos a resumir bastante porque es largo. Vamos a ver algunas partes importantes. Bien, todos estos estudios acerca de los efectos de la corriente eléctrica en el cuerpo humano comienzan en el año 74. Se hicieron actualizaciones en el 84, en el 94 y en el 2005. Bien, el 74 comienza, 84, 94 y 2005, y aún se sigue utilizando ese estudio del 2005. Se ha modificado mucho al respecto. Nosotros vamos a ver algunas cositas respecto acá a lo que es la resistencia del cuerpo humano, que en realidad se habla de la impedancia, como si el cuerpo humano fuese un circuito formado por varias impedancias. ¿Qué son las impedancias? Hace referencia a lo que es la resistencia, pero como el cuerpo humano no se comporta como una resistencia pura, sino más bien como resistencia y capacitor, ¿bien?, por la estructura misma de nuestro cuerpo, tiene elementos que son aislantes y elementos que son conductores, tienen una mayor o menor resistencia, porque en nuestro interior hay líquido, tenemos, ¿no es cierto?, los órganos internos que están conformados por diferentes tejidos. Bien, todo eso influye en decir que la resistencia en sí no sería una resistencia pura, obviamente, sino una resistencia más bien del tipo impedancia, o sea que está formado por no solamente una resistencia pura, sino en nuestro caso por unos capacitores también. ¿Mm? Y justamente debido a eso es que la resistencia del cuerpo se comporta de manera diferente en corriente alterna que en corriente continua. En corriente alterna nuestra resistencia es inferior, bien, porque ahí ya tenemos una frecuencia. En cambio, en corriente continua, al no tener una frecuencia, la resistencia suele ser mayor.
Bueno, no vamos a hablar tanto al respecto, pero imaginemos que sucede esto, ¿bien? Según las distintas zonas del cuerpo, tenemos diferentes impedancias. Tenemos una total, tenemos una en la zona interna, donde están nuestros órganos internos, en la parte del tronco. Tenemos otra diferente en la zona de las piernas y los pies. ¿Mm? Y lo veamos hacer como esto al cuerpo humano. Lo que a nosotros nos interesa no es tanto el análisis sino los valores en sí. ¿Bien? Pero acá se nota muchísimo mejor. Desde la mano con respecto a otras zonas del cuerpo, cómo va variando la impedancia. ¿Mm? O sea que no es algo uniforme. Esos valores son diferentes según cómo nosotros hagamos contacto con la electricidad, ¿bien? Porque siempre hacemos contacto con una parte del cuerpo sobre el elemento electrificado, ¿bien? Yendo por ejemplo al dibujito ¿no es cierto? Siempre hacemos contacto con una parte del cuerpo, por lo general la mano, y hacemos descarga a tierra o a alguna otra parte, ¿no es cierto? Con los pies, por lo general en el suelo, o con la otra mano sobre la pared, aunque, ¿no es cierto?, puede darse el caso de que hagamos contacto con alguna otra parte del cuerpo sobre el elemento electrificado, ¿bien? Y de acuerdo a cómo hagamos contacto, bien, se va a modificar justamente ese valor de la impedancia. Vamos a ir acá a la tablita del 2005, pero antes vamos a ver una gráfica, así cuando veamos la gráfica más reciente entendamos qué significa esto. Bueno, esta tabla es justamente lo que nos indica los efectos en sí de la corriente eléctrica. Mientras mayor es la corriente, mayor es el tiempo de exposición a esa corriente, aumentan los efectos. En este caso, bien, acá tenemos un umbral de percepción, 0,5 miliamperes. Quiere decir que a partir de aquí podemos llegar a percibir la corriente eléctrica. Corrientes inferiores a esa son prácticamente imperceptibles para la persona. Bien, si vamos aumentando lo que es la corriente eléctrica, vamos a ver que ahora aparece un umbral de no soltar. Quiere decir que llegado a un cierto punto, bien, aumentando la corriente eléctrica o aumentando el tiempo o aumentando ambas cosas, llegamos a un punto en que el nivel de corriente eléctrica nos va a impedir soltar el elemento que estemos agarrando. Bien, se produce que se dice una tetanización, un calambre, ahí un efecto de contracción muscular que nos impide soltar el elemento que estemos tocando. Supongamos que sea un cable pelado, es muy probable que no lleguemos a poder soltarlo si se produce este efecto. Si seguimos avanzando en la gráfica, vamos a ver ahí que ya tenemos otros umbrales que ya son más peligrosos. El umbral de fibrilación ventricular, que es lo que yo recién les expliqué, les mostré, ¿no es cierto?, que era la fibrilación. Bien, a partir de estos niveles, la corriente puede llegar a producir una fibrilación ventricular. Y si seguimos avanzando en el tiempo y en la cantidad de corriente, vamos a ver que esas probabilidades van aumentando cada vez más. En un 5%, en un 50%, en un 5%, en un 50%,
y en un porcentaje superior al 50%. Bien, partimos de corrientes muy bajas, 0,1 mA, hasta corrientes tan altas como 10 amperes. Bien, 10.000 miliamperes corresponden a 10 amperes. Y en tiempos de 10 milisegundos hasta 10.000 milisegundos, o lo que es lo mismo, 10 segundos. Entonces, como yo ya había dicho anteriormente, acá lo que importa es la cantidad de corriente y la cantidad de tiempo. Mientras más alta sea la corriente, mientras más alto sea el tiempo, mayor es el riesgo. Justamente por eso las protecciones diferenciales trabajan en tiempos cortos y con una sensibilidad de corriente baja. Bien, la que es para protección de las personas tiene una posibilidad ahí de actuar, bien, a los 30 milisegundos, porque tiene esa sensibilidad, y va a actuar, bien, dentro de este rango, bien, en un rango inferior a los 500 milisegundos. Bien, estaría actuando en este sector, el diferencial. Con lo cual, la persona quedaría protegida. Y si vamos al caso de aquellos que trabajen en 300 miliamperes, bien, estaría trabajando en este sector en donde la persona quedaría también protegida. Al menos eso es lo que garantiza justamente el fabricante. Bien, entonces, de no tener ningún tipo de protección, ni puesta a tierra, ni el diferencial, bien, más que nada, ¿no es cierto?, la ausencia de diferencial, podemos llegar a quedar expuestos a estos efectos. Por eso es que es tan importante que exista la protección diferencial. Bueno, entonces vamos acá, más que nada a la tablita del 2005. Bien, acá, bueno, esto es justamente una explicación de qué, ¿no es cierto?, que cómo está formado ahí el electrocardiograma, y bueno, las partes del corazón. Bien, las partes de la gráfica del electrocardiograma. Vayamos a la tablita de el año 2005, donde habla justamente de estas impedancias, de 1994. Año 2005, ¿bien? Bueno, ¿cuál sería la resistencia o esta impedancia del cuerpo humano? Bien, acá habla de un trayecto mano a mano, entre la mano izquierda y la mano derecha. Y fíjense en que tenemos diferentes tensiones de contacto. Las tensiones de contacto son justamente las tensiones eh, que se producen, ¿cierto?, como una diferencia de potencial entre la zona en donde la persona toca, donde se encuentra la falla, y la otra superficie sobre la cual está haciendo contacto con la otra mano o con los pies o con otra parte del cuerpo. O sea, vamos a poner otro dibujito. Tenemos una tensión de contacto, bien, entre esa carcasa metálica y el suelo en este caso. Entonces, la tensión de contacto es la que existe entre este punto y este punto en donde la persona hace descarga. Podría ser también entre este punto y la pared, entre este punto y la cabeza, ¿no es cierto?, que está apoyada contra la pared, entre este punto y la mano que está apoyada contra la pared, y así, ¿no es cierto?, dependiendo de cómo hagamos contacto entre la superficie electrificada y la superficie donde hacemos descarga, que puede ser el suelo, la pared o el techo, inclusive si estamos trabajando, ¿no es cierto?, cerca del techo. Bueno, mientras más pequeñas son las tensiones de contacto,
más seguros estamos. Bien, ¿a dónde comienza lo que es el peligro? Por encima de los 24 voltios, o sea que tensiones de 25 en adelante se consideran peligrosas. Obviamente que si hay una tensión de 25, obviamente que los efectos van a ser mucho menos nocivos que tensiones más altas. Pero bueno, por encima de 24 ya se considera peligroso. A nosotros nos interesaría, ya que estamos en Argentina, bien, y estamos hablando de tensiones de 50 Hz, esta partecita. Bien, 225 voltios. Y a este estudio, fíjense que corresponde a algo estadístico. O sea, estadísticamente se habla de que un 5% de la población, su impedancia, su resistencia entre el paso de la corriente eléctrica es de 775 ohms. Un 50% tendría aproximadamente una resistencia de 1225 ohms. Y el 95% de la población tendrá una resistencia de 1900 ohms. Bien, esto es algo estadístico. De acuerdo a los estudios, se ha logrado obtener esta tabla. Lo cual es bastante útil, porque estamos diciendo que gran parte de la población manifiesta una cierta resistencia, digamos, alta ante el paso de la corriente eléctrica. Es probable que nosotros estemos dentro de ese 95%. No obstante, hay muchas personas que son más sensibles al paso de la corriente eléctrica, por ende va a ser más riesgoso para ellos. Bien, no obstante, justamente contemplando todo esto, es que el fabricante garantiza que en los elementos de protección, el interruptor diferencial, lo va a proteger justamente. Bueno, fíjense, esto para hacer la diferencia, este es en caso de corriente continua. Y fíjense que no hay mucha diferencia. No hay ninguna diferencia porque son los mismos valores. ¿Bien? Para tensiones de contacto similares. Así que no habría demasiada diferencia entre tensiones altas de corriente continua o tensiones altas de corriente alterna. Bien, son los mismos valores. No habría demasiada diferencia para uno o para el otro. Así que acá lo que más importa no es tanto que sea corriente alterna o que sea corriente continua, sino justamente la tensión de contacto. Bien. Así que hay que tener cuidado igualmente con ambos. Igualmente, para lo que es corriente continua, por lo general, las tensiones son muy bajas. Si trabajamos con corriente continua, la máxima tensión que podamos llegar a utilizar serían 12 voltios. Bien, si trabajamos con baterías de auto o con baterías de otros aparatos, lo máximo que vamos a llegar a trabajar ahí son 12 voltios, 24 voltios. Si trabajamos con tensiones más altas, bueno, hay que tener justamente cuidado con esas tensiones de contacto, lo cual es muy difícil. Bien, volvemos al caso, ¿no es cierto?, de las instalaciones domiciliarias, donde ahí sí tenemos tensiones en el orden de los 220 voltios. Acá veamos lo que es la tablita que nos ha modificado, que es similar a lo que ya hemos visto antes, donde tenemos la gráfica que es corriente eléctrica en función del tiempo
y que es lo mismo que habíamos visto anteriormente, digamos, no se ha modificado prácticamente nada de lo que es el año 1994 u 84, ¿bien? No habíamos visto en el 84, la del 94 tampoco no tenía muchos cambios, y esta también no presenta muchos cambios con respecto a esa. Ahí está, ¿ven? Siguen apareciendo las mismas zonas de umbral de percepción, de umbral de, bien de sujeción ahí, la de fibrilación ventricular, con sus diferentes porcentajes de probabilidad, ¿bien? El umbral de fibrilación, el umbral, ¿no es cierto?, de soltar y el umbral de percepción. Acá tendríamos nosotros el umbral del 5% de probabilidad, el umbral de 50% de probabilidad y el de más de 50% de probabilidad de fibrilación. Bueno, el estudio, como hemos visto, es bastante largo. Y yo aquí lo he resumido bastante con respecto, digamos, a lo que vamos a ver a continuación, que es justamente la otra parte que va a ser correspondiente a lo que es puesta a tierra. Bien, y el que quiera leerlo justamente esto completo, no va a estar disponible ahí justamente en la página del Copaipa, o bien yo mismo voy a hacer un link al documento. Pero en resumen, bien, la impedancia del cuerpo es la resistencia que tiene el cuerpo humano con respecto al paso de la corriente eléctrica. Los efectos de la corriente eléctrica en el cuerpo son dañinos porque puede llegar a producir fibrilación ventricular y eso puede acarrear a que se pare el corazón y deje de bombear sangre. Esos efectos aumentan a medida de que pasa el tiempo y a medida que la corriente se vuelve mucho más alta. La corriente eléctrica que circula a través del cuerpo, bien, va a depender justamente de la tensión de contacto. Mientras mayor sea la tensión de contacto, la resistencia del cuerpo humano se vuelve más pequeña y por lo tanto la corriente eléctrica aumenta mucho más. Bien, de acuerdo a lo que es la ley de Ohm. Mayor tensión, mayor corriente. Pero a su vez, debido a que el cuerpo es, ¿no es cierto?, un elemento formado por muchos tejidos, los efectos de la tensión producen que la resistencia misma del cuerpo se vuelva cada vez más pequeña a medida de que la tensión aumenta. ¿Bien? Por lo tanto, esa resistencia no es siempre la misma, sino que varía. Bien, entonces, aclarado esto, vamos entonces a hablar de justamente lo que es la puesta a tierra. En nuestro país, nosotros utilizamos, bien, mayormente, voy a volver esto para arriba, un esquema de conexión a tierra llamado TT, bien, que es tierra a tierra. Aunque hay muchos casos en que se utiliza un esquema tierra neutro, pero ese es en el caso de algunos inmuebles que tengan su propio generador de corriente. Bien, lo más común es que veamos en nuestras casas, obviamente, el esquema TT, tierra a tierra. ¿Por qué se llama TT? Porque tenemos dos tierras aquí. Nuestra tierra de protección y la tierra de servicio. Esto que está acá vendrá a ser el transformador de distribución eléctrica, que es el que nosotros nos está eh, haciendo, digamos, el servicio de, digamos, de darnos electricidad en nuestras casas. Bien, esto pertenece a la distribuidora que es Edesa en el caso de Salta. Edesa tiene su transformador, bien, lo vamos a poder ver, ¿no es cierto?, en esquina, en alguna esquina, a mitad de cuadra, ¿no es cierto?, ahí en el barrio, pero siempre vamos a encontrar alguno de estos transformadores que son para la distribución eléctrica. Ese transformador tiene su puesta a tierra. Esa puesta a tierra, que es la tierra de servicio, y debido al funcionamiento mismo del transformador, que es trifásico, esa puesta a tierra
es el neutro de la red. Bien, porque tenemos diferentes fases, tenemos tres fases, L1, L2, L3 y el neutro. ¿De dónde sale el neutro? El neutro sale justamente de la puesta a tierra del transformador. ¿Mm? Por eso, cuando vamos a nuestras casas, nuestra puesta a tierra es la tierra de protección de nuestra vivienda, y ahí tenemos la segunda tierra del esquema TT, tierra, tierra. ¿Mm? Hay algunas consideraciones que hay que tener en cuenta, eso lo vamos a ver después ahí en la guía. Pero ese sería el motivo por el cual se llama TT. Y volviendo, ¿no es cierto?, a lo mismo, la tierra de servicio del transformador es el neutro de la red esta trifásica con neutro. Bien, justamente el neutro nos sirve a todos los que utilizamos una red monofásica en nuestras casas para poder alimentar nuestros equipos, si no, no podríamos hacer eso. En cambio, en la red trifásica a veces también utilizan el neutro, pero la mayoría de los equipos trabajan con las tres fases en ausencia de neutro. Pero bueno, no todos los equipos que van a haber en un sistema trifásico van a ser justamente alimentados con tensión trifásica. Las lámparas, por ejemplo, necesitan justamente tener el neutro para poder funcionar. Esto es bastante simplificado, ¿no es cierto?, la razón de por qué se llama TT. Tenemos dos tierras, la del transformador y la de protección de nuestro hogar. Y justamente la tierra de servicio del transformador es lo que nosotros llamamos neutro. ¿Por qué es así? Bueno, esto tiene que ver con la conexión estrella que tiene este transformador, del cual no voy a hablar mucho tampoco, es más complicado de explicar, pero en síntesis, ¿no es cierto?, estas tres conexiones que se ven acá, esta conexión entre las tres bobinas en un extremo, sería el centro de la estrella, y forman un punto en donde el voltaje o diferencia de potencial ahí es cero, es neutra. Justamente por eso ahí hacemos la conexión de nuestro cablecito de neutro, porque ahí el potencial es cero. Y para que se mantenga en cero, ese potencial tiene que estar conectado a tierra. O sea, ese punto se tiene que conectar a tierra. Bueno, sigamos avanzando un poquito más. ¿Cuáles son las cosas que nos interesa a nosotros conocer? La tensión de contacto efectiva, que es lo que habíamos dicho, que es la tensión de contacto que yo recibiría al hacer contacto con una parte que esté electrificada, y obviamente la zona donde yo esté haciendo descarga, por lo general los pies. Bien, entonces, como se mostraba en este dibujito, la tensión de contacto sería entre este punto y este punto donde yo hago descarga. Entonces vamos para acá arriba. Bien, la tensión de contacto efectiva sería esa. Una tensión de contacto presunta es justamente similar a la idea, ¿no es cierto?, de la tensión de contacto efectiva, pero en este caso sería medida de otra manera. Bien, ahí hagamos una lectura de acá de esto. Una tensión de contacto efectiva es la tensión que aparece entre las partes conductoras cuando dichas partes conductoras son tocadas simultáneamente por una persona o animal. O sea que aquí estaría en juego lo que sería la resistencia ahí propia del cuerpo humano o la del animal, ¿no es cierto? Si estuvimos analizando solamente lo que sería una persona. Esa tensión de contacto se puede llegar a medir, y para tener valores similares a lo que sería en la realidad, se tendría que medir con un voltímetro cuya resistencia interna sea de como mucho 3000 ohms. Bien, en cambio la presunta sería en el caso de que no están siendo tocadas simultáneamente por una persona o animal.
Bien, y en ese caso esa tensión tendría que ser medida con un voltímetro de una resistencia interna muy alta. Bien, para que simule que no hay nada conectado a ese lugar que tiene una falla. Bien, cuando digo algo conectado me refiero a que no haya ninguna persona que esté haciendo contacto ahí. ¿Cómo sería la cosa? Supongamos que acá medimos la tensión de contacto presunta con ese voltímetro. Bien, y no hay nadie conectado. Bien, no hay nadie haciendo contacto, mejor dicho, no. Bien, no hay nadie haciendo contacto indirecto ahí. Esa sería la tensión de contacto presunta, la que yo mido suponiendo que no hay nadie haciendo contacto con esa superficie. En cambio, la efectiva sería la que yo mido presumiendo de que hay alguien ahí haciendo contacto con esa superficie. Bien, como en este caso. Bien. Pero en sí, la tensión esa se puede llegar a medir. De hecho, se lo debe hacer para conocer cómo sería ese valor. Pero lo que a nosotros siempre nos interesa es cuál sería la tensión de contacto efectiva, o sea, la que puede llegar a afectar a la persona. Por lo general, estas dos son prácticamente iguales. La tensión de falla o de defecto es otra que tenemos que tener en cuenta, que es la tensión que aparece entre el punto dado de defecto, de falla, ¿no es cierto?, y la tierra de referencia, que sería la puesta a tierra que nosotros hacemos como consecuencia de un defecto o falla de aislación. Bueno, la tensión de falla debe ser medida con un voltímetro cuya resistencia mínima sea de 40.000 ohms. Bueno, en el mismo caso que la tensión presunta de falla. En sí, ¿qué nos interesa a nosotros ahí? Nos interesa conocer la corriente de falla. ¿Por qué nos interesa conocer eso? Porque justamente esa corriente eléctrica va a ser la que circula a través de los conductores de puesta a tierra. Y esa corriente también nos condiciona bastante a saber qué sección de conductor vamos a utilizar para trabajar. Bien, los conductores de puesta a tierra. La resistencia de puesta a tierra, la resistencia del punto de falla y la resistencia esta. Vamos a ver acá. Aquí está, ¿ven? La de puesta a tierra, la de la falla que sería RD y la de servicio. Bien, la resistencia de puesta a tierra que sería la RA, la resistencia de lo que sería la tierra de servicio y la resistencia en el punto de la falla. ¿Ven? Que por lo general es 0. Y la U0 es la tensión, ¿no es cierto?, de la línea. Bien, la del circuito, que serían 220 voltios en este caso. Entonces vamos entonces aquí a un ejemplito, ¿bien? Acá tenemos para calcular esa tensión de contacto. Necesitamos la tensión, la corriente de falla, perdón, y el valor de la resistencia de puesta a tierra. Ya hemos dicho que U0 es la tensión línea neutro, ¿no es cierto? En nuestro caso 220 voltios. Y, bueno, acá pone 230, pero bueno, una pequeña equivocación. Resistencia de puesta a tierra, la tomamos acá como 10 ohms. La RB, que sería la de servicio, y la RD, que sería la de falla, que es igual a 0. ¿Por qué sería así? Bien, nosotros vamos acá al dibujito, lo ampliamos un poco, vamos a ver que acá adentro se produce la falla y acá se encuentra la carcasa. Bien, ¿qué resistencia puede llegar a tener una carcasa metálica? Es prácticamente 0. Por eso es que esa resistencia se considera 0. O sea, no hay nada que limite la corriente que circule de la falla que está ahí adentro a la carcasa. La resistencia de puesta a tierra y esta RB, que se la considera bajita también,
a la de servicio, que es de 1 ohm. Voy a subir de nuevo un poquito acá donde estaba la formulita. Bien, en el esquema de conexión de tierra TT, una falla o defecto de aislación línea masa eléctrica provoca la circulación de una corriente eléctrica ID, bien, la corriente de falla a tierra ID, que está limitada fundamentalmente por la resistencia de la toma a tierra y la RB, que es la de la puesta a tierra de servicio, y la resistencia de falla de aislación, que es la de la carcasa. ¿Ok? Entonces volvamos acá al calculito y vamos a sacar lo que a nosotros más nos interesa, que es conocer justamente esa tensión de contacto. Bueno, entonces en este caso, con 220 voltios y esos valores de resistencia, nos da que la corriente de falla es de 20 amperes. Y si hacemos la multiplicación aquí, para saber la tensión de contacto, hacemos 20 por 10 amperes, que sería la resistencia de puesta a tierra, y nos da 200 voltios. Bien, y ahora esos 200 voltios yo lo puedo utilizar para conocer cuál sería la corriente eléctrica que va a circular por el cuerpo. Utilizando la calculadora, y vamos a utilizar el valor de resistividad que habíamos visto, el valor de impedancia de 1900 ohms, correspondiente al 95% de la población según lo que hemos visto. Y la corriente que circularía a través del cuerpo sería de 0,11, bien, 0,11, a ver, estoy utilizando 220, en realidad serían 200 según el cálculo, perdón, pero bueno, sería en este caso 0,10, o sea 100 miliamperes, un poquito más de 100 miliamperes, 105 miliamperes, bien, para ser exacto, 105 miliamperes. Y si vamos a la tablita que ya habíamos visto, bien, acá estaremos en 100 miliamperes. Fíjense que alrededor de 500 milisegundos nosotros entramos ahí en la zona de umbral de fibrilación. ¿Okay? O sea que con 100 miliamperes entramos ahí en 500 milisegundos a la zona de umbral de fibrilación ventricular. Por eso es que el diferencial tiene que cortar mucho antes de que se dé la posibilidad de que a mí me ocurra algo de esto. ¿Estamos? Y fíjense que en unos 20 milisegundos yo entraría ahí en la zona, un poquito más de 20 milisegundos, yo entraría en la zona de umbral de no soltar. O sea que en este punto nosotros ya la contracción de los músculos haría que yo no pueda soltar ese elemento que esté electrificado. Así que, ojo ahí, ¿no es cierto? La razón de por qué hay que tener instalado un diferencial en la instalación eléctrica de nuestra casa. Bien. Ahí vamos a hacer entonces una pequeña aclaración. Como acá, ¿no? Hacer entonces una pequeña aclaración. ¿Qué ocurriría si tuviésemos otros valores de puesta a tierra? Bien. Vamos a ver ahí que la reglamentación exige que tengamos una puesta a tierra de 40 ohms como máximo, ¿bien? Acá tenemos una de 10. ¿Qué pasa si nosotros tenemos una resistencia de puesta a tierra de 40? En las mismas condiciones, ¿bien? Tenemos 220 voltios. Vamos a borrar acá. 220 voltios dividido, bien, entonces la resistencia de 40 ohms más la resistencia de 1 ohm, que vendrá a ser, ¿no es cierto?, la de servicio, más la resistencia de esta de falla, que sería 0. Vamos a tomar igual ahí.
Ahí vemos que la corriente de falla es de 5,36 amperes. Bien, bastante menos sería la corriente que se estaría derivando a tierra. Bien, pero eso no lo había aclarado, ¿no es cierto? No me acuerdo si lo había aclarado. Que tenemos acá que esa corriente de falla a tierra es de 20 amperes, es justamente la corriente que estaría circulando por los conductores que hacen la descarga a tierra. Fíjense que bastante alta es la corriente esa de falla. Por eso los conductores tienen que poder resistir esa cantidad de corriente. Ahora, cuando veamos la reglamentación, vamos a ver por qué. Volvemos acá a la calcula. Bueno, con una resistencia de 40 ohms vemos que se reduce ahí la corriente esa, con lo cual bien los conductores estarían menos resentidos. En una corriente menor, los conductores no tendrían que soportar tanta corriente. Ahora el problema es que tenemos que sacar la tensión de contacto, entonces eso lo vamos a multiplicar de nuevo por 40 ohms. Y me da que la tensión de contacto es 214. 214 voltios, bien, es más que 200 voltios, o sea que mientras yo aumento la resistencia de puesta a tierra, el valor de la resistencia de puesta a tierra aumenta la tensión de contacto. Por lo tanto, si yo divido ahí por esa resistencia de 1900, bien, veo que aumenta un poco más. Bien, no ha aumentado mucho, ha aumentado un poco más de 5 miliamperes ahí la corriente esa. Pero bueno, lo mismo. Bien, yo aumento la corriente, aumentan los efectos de la corriente sobre mi cuerpo. Entonces quiere decir que disminuye un poco más el tiempo en el que yo puedo llegar a tolerar esa corriente. ¿Y qué pasa si la corriente es la resistencia de puesta a tierra es demasiado alta? Si en vez de 40 es igual a 100, por ejemplo. Me da 2,17 amperes. La corriente de falla es menor, pero la tensión de contacto cada vez se va haciendo más grande. Bien, cada vez se va haciendo más grande. Por lo tanto, la corriente que va a circular por mi cuerpo cada vez es más grande. ¿Qué pasa si es demasiado alta, de 1000? Bien, cada vez me voy acercando más a los 220 voltios y la corriente que circula a través de mi cuerpo va siendo cada vez más grande. Bien, entonces lo ideal es que esa tensión de contacto sea lo más pequeña posible. Si nosotros lográsemos obtener ahí una resistencia de puesta a tierra de 1 ohm, lo cual es muy difícil, ¿no es cierto? Prácticamente imposible obtener una resistencia tan baja, bien, obtendríamos una corriente eléctrica de falla altísima de 110 amperes. Bien, con lo cual habría que tener cuidado ahí con el conductor que tenga que lograr hacer pasar esa cantidad de corriente a través de él. Bien, tendría que ser una sección importante ahí. Por eso que no es conveniente que la resistencia sea demasiado baja, porque ante una falla la corriente va a ser demasiado alta. Y no obstante, ¿no es cierto? Aunque yo logre obtener ese valor de 1 ohm, bien, si yo lo multiplico de nuevo por 1 ohm, que sería la resistencia misma, me da una tensión de 110, o sea que lo mismo sigue siendo una tensión peligrosa. O sea que por más que la resistencia sea muy baja, bien, si no existe un diferencial que corte,
la puesta a tierra por sí sola no me garantiza la seguridad a mí como persona. ¿Estamos? De este análisis vemos los peligros. Bien, ya lo hemos visto. De este otro sacamos, ¿no es cierto?, el hecho de por qué tenemos que tener una puesta a tierra. Pero también podemos ver que la puesta a tierra por sí misma no garantiza la seguridad. Y este análisis que recién acabamos de hacer ahí con la calculadorita esta de la computadora está expresado acá. Bien, acá hace todo el mismo análisis que estuvimos hablando, bien, utilizando el esquema TT, y es exactamente lo mismo que yo acabo de hacer. Toma los mismos valores para resistencias de 10, bien, me da la tensión de contacto de 200, siempre en resistencia puesta a tierra de 10 me da la tensión de contacto de 200, para una de 40 me da una tensión de contacto, como ya hemos visto ahí, de 214 voltios, y para una resistencia de 1 ohm me da una tensión de contacto de 110 voltios. Bien, entonces todo este documento es el mismo análisis que yo acabo de hacer aquí con la calculadora. Y bueno, como conclusión vemos que la puesta a tierra por sí sola no me garantiza ningún tipo de protección porque la tensión de contacto seguiría siendo alta, no importa si yo la hago, trato de hacerlo lo más pequeño posible a la resistencia esa de puesta a tierra, y lo mismo es peligroso si yo no tengo el diferencial que corte efectivamente el suministro de corriente eléctrica, evitando de que yo entre, ¿no es cierto?, a los umbrales esos peligrosos que acabamos de ver en estas gráficas. Bien, entonces síntesis. ¿Qué es lo más peligroso para el cuerpo humano? Bien, la corriente eléctrica, porque eso es lo que a mí me produce la fibrilación ventricular. La corriente eléctrica depende de la tensión, por lo tanto, la tensión de contacto, para que no sea peligrosa para el cuerpo humano, tiene que ser lo más pequeña posible, para que no produzca ningún daño. ¿Qué tan pequeña? Y bueno, inferior a 25 voltios. Tensiones de hasta 24 voltios se consideran seguras. En el domicilio tenemos tensiones de alrededor de 220 voltios. Por lo tanto, ahí nuestra impedancia, ¿no es cierto?, del cuerpo va a tener ciertos valores. ¿Qué podemos llegar a considerar ahí para nuestros cálculos? Según esa tensión, si nosotros recibiéramos un contacto directo, las corrientes serían un poquito superiores a 115 miliamperes, con lo cual son valores que según la gráfica pueden llegar a ser peligrosos en menos de un segundo. ¿Bien? En menos de un segundo, si yo recibo esa descarga, puedo llegar a tener un problema ahí en el corazón. Por ende, hay que utilizar un esquema de protección a tierra adecuado, que es el caso en nuestro domicilio, tiene que ser el esquema TT, bien, con una resistencia de puesta a tierra que no sea mucho mayor a los 40 ohms, y que no es necesario que sea tan bajo, porque ahí, al hacer cada vez más bajo la resistencia de puesta a tierra, aumentamos esa corriente digamos, esa corriente de falla a tierra, con lo cual ahí tenemos que ver qué tipo de conductor vamos a utilizar ahí. Pero por otro lado también tener en cuenta de que tiene que estar instalado el diferencial, porque la puesta a tierra por sí misma, como hemos visto, no garantiza ningún tipo de protección, porque por más pequeña que yo haga la resistencia de puesta a tierra, los valores de tensión de contacto siguen siendo altos, que es lo que a mí me interesa. Y por más que yo llegue a un ohm
como valor de puesta a tierra, la tensión de contacto va a ser de 110 y, ¿no es cierto?, 110 dividido los 1900, eso no lo había hecho hace un rato, ohms, que tomamos de la tabla que hemos visto en el otro estudio, y bueno, me da 0,5, bien, 50 miliamperes. Bien, ha disminuido la corriente bastante, sí ha disminuido bastante, pero lo mismo, sigue siendo peligroso. Así que una puesta a tierra por sí misma no garantiza ningún tipo de protección, necesita que esté en conjunto con el interruptor diferencial. Y ahora entonces, justamente, luego de ver todo esto, vamos justamente a lo que nos dice la guía. Yo tengo acá una guía que está en blanco y negro y otra color, bueno, pero esta que está ahí a color, ahí el texto como que no se ve muy bien, que digamos, así que sí se ven bien los grafiquitos. Entonces, para concluir, veamos lo que nos dice la guía AEA, que es una guía para toda persona que haga, ¿cierto?, instalación eléctrica. Sirve para domicilios de hasta 10 kilowatts de potencia consumida de la red. ¿Qué es lo que dice acá? Para preservar la seguridad de las personas frente a choques eléctricos por contacto indirecto, es imprescindible contar con un sistema que desconecte en forma automática la alimentación de la energía eléctrica. Este sistema se basa en la coordinación entre un elemento que detecta la falla, que es justamente la puesta a tierra, y un dispositivo que interrumpa la alimentación, que es el interruptor diferencial. La puesta a tierra protege por sí misma al usuario de un riesgo eléctrico, ya hemos visto que no. El interruptor diferencial protege por sí mismo al usuario de un riesgo eléctrico, ya hemos visto que es recomendable utilizarlo en el caso de los contactos directos como algo complementario. Pero en el caso de los contactos indirectos, si tenemos solamente el diferencial, bien, si tenemos solamente el diferencial, tampoco va a ser efectivo. ¿Por qué? Porque estando el diferencial solo sin existir una puesta a tierra, lo mismo vamos a tener ahí una tensión de contacto. Bien, porque no hay nada que esté disipando esa corriente a la tierra. Bien, entonces estamos en la misma condición. Bien, tenemos un elemento de protección, pero falta el otro. La respuesta a ambos interrogantes es no. Por ese motivo deben estar presentes en toda instalación eléctrica el interruptor diferencial y el sistema de protección a tierra. ¿Bien? El sistema de puesta a tierra de protección, perdón. Una correcta instalación de puesta a tierra está formada por un electrodo generalmente que es una jabalina, una jabalina de puesta a tierra que tiene que cumplir una norma IRAM 2309, que está hincado en el terreno natural, o sea, enterrado en el terreno natural, y que actúa como elemento dispersor de corriente. El conductor de puesta a tierra, cuya sección mínima es de 4 milímetros cuadrados. Bien, la sección esa de 4 milímetros cuadrados es una, ahí, es una medida, ¿no es cierto?, de conductor cuyo valor máximo, ¿no es cierto?, de corriente admisible, y lo vamos a buscar aquí. Ya lo vamos a buscar acá en esta parte. Y yo he dejado una pequeña guía bien, he dejado una pequeña guía ahí sobre las corrientes admisibles. Vamos a buscarlo aquí. Está en esta.
está en esta guía. Ay, no está, no está en esta. Em, no sé si la tenía acá. Bueno, otra, bueno. Vamos a buscarla. Vamos a buscar acá la guía ahí para ver, Bien, acá estaba. Bueno, una sección de 4 milímetros cuadrados, bien, como máximo tendrá unas intensidades de corriente admisible en el orden de los 28 o 25 amperes. Bien, será ahí alrededor de 28 amperes como máximo. Bueno, bien, entonces bueno, tampoco es conveniente que la resistencia esa de puesta a tierra, como hemos visto anteriormente en los cálculos que habíamos hecho, no es conveniente que sea demasiado baja, sino esa corriente aumenta demasiado. Bien, y si es demasiado alta, vamos a ver que ahí la sección esa, digamos, puede ser insuficiente. Bien, bueno, entonces el conductor de puesta a tierra tiene que tener una sección mínima de 4 milímetros cuadrados. Por eso dice mínima, quiere decir que puede ser mayor, porque ya hemos visto que esas corrientes de falla pueden ser altas. Debe ingresar a la instalación por el tablero o caja más próxima a la ubicación de la puesta a tierra. Bien, por lo general es el tablero principal. Bien, tiene que existir una cámara de inspección donde se realiza la conexión eficiente y segura del elemento citado anteriormente. Esta conexión debe efectuarse por intermedio de un tomacable o una barra de cobre. El conductor de protección de sección mínima de 2,5 que recorrerá la instalación integralmente y conectará todas las masas, y el tercer borne de todos los tomacorrientes. Bien, todos los tomacorrientes tienen una pata que es un terminal de conexión o borne que es para la puesta a tierra, y además todos los elementos que trabajen con electricidad que tengan una carcasa metálica tienen que tener una conexión a la puesta a tierra, y ese conductor, ¿no es cierto?, de protección que pertenece a los circuitos tiene que ser como mínimo de 2,5. El valor máximo de puesta a tierra no va a superar los 40 ohms, tiene que ser verificado con una medición a través de un telurímetro, aunque también se puede verificar que se dispare el diferencial utilizando una ficha de prueba, de lo cual vamos a hablar luego. Bueno, acá tenemos lo que es la tierra de servicio, que ya hemos visto que es la tierra de conexión ahí del transformador, y ahí tiene que existir una distancia que como mínimo tiene que ser 2L, dos longitudes de la jabalina esta de nosotros de protección de la casa. Si es de 1,5 metros, que normalmente las jabalinas son de 1,5 metros, aunque hay más largas, bien, eso vamos a poner un link ahí en el video para mostrar, ¿no es cierto?, las diferentes medidas de jabalina que existen. Pero si es de 1,5 metros, supongamos que la distancia mínima que tiene que haber entre estas dos tierras tiene que ser de 3 metros. ¿Bien? Eso en el caso de que estemos en una vivienda que esté muy cerca ahí del transformador que tengamos en la calle. Si tenemos una vivienda que está muy lejos, bueno, tanto eso no nos preocupa. Bueno, aquí tenemos el dibujito, tenemos el pilar de acometida, el gabinete del medidor, el tablero principal, una conexión a la puesta a tierra, el tomacable, que es esta especie de morcita que sujeta el cable, la jabalina enterrada y la cajita de inspección.
Bien, todo eso tiene que estar ahí. Bien, la barra de puesta a tierra, ¿no es cierto? O la bornera es lo que utilizamos para hacer luego la distribución de la tierra a los diferentes circuitos. ¿Y cómo quedaría? ¿Mm? Vamos un poquito más para arriba. Quedaría algo así. Bien, este lo vamos a ver ahí en la que tengo a color. Se ve bien, mucho mejor los dibujitos. En cambio la otra se ve mejor el texto, pero bueno, hay que compensar. Bueno, ven, acá tenemos lo que es la puesta a tierra. Va a nuestro tablero, en este caso este de acá, el tablero este seccional, que es de doble aislación. Bien, entonces tenemos este conductor que en el caso del ejemplo es de 6 milímetros. Bien, cumple con la sección mínima. Bien, es todavía mayor que la sección mínima. Acá tenemos la bornerita esta de distribución y estos conductores que van a los diferentes circuitos de toma corriente y de iluminación. Esa sección de ese conductor es de 2,5. O sea que debemos hacerlo de esta manera para cumplir con la reglamentación. Bien, fíjense que acá tenemos un interruptor diferencial que está protegiendo a todos los demás circuitos. Bien, esa sería una forma de hacerlo. Bien, espero que no haya sido tan tedioso, bien, y que haya sido provechoso justamente esta mini clase al respecto de los efectos que produce la corriente eléctrica en el cuerpo humano y justamente qué es lo que dice la reglamentación al respecto de cómo se tiene que realizar una puesta a tierra. ¿Por qué tiene que tener esas características? También lo hemos visto. Bien, ¿por qué se tiene que cumplir con esa resistencia? Que como mucho tiene que ser de 40 ohms, porque la sección de los conductores tiene que ser como mínimo de 4 milímetros, porque como mínimo tiene que ser de 2,5 en los circuitos estos terminales. Bien, todo tiene una razón de ser y espero que con este video haya quedado bastante explicado. Porque si no, tendrían que ir a buscar la documentación oficial ahí del Copaipa y leerla, y por ahí leerla hay que interpretarla. Y si no tenemos un nivel de conocimiento lo suficientemente alto, nos va a resultar un poquito difícil. Por lo tanto, era mi intención justamente hacer una explicación que sea lo suficientemente entendible, simple y resumida para los diferentes niveles que podemos llegar a tener, ¿no es cierto? Básico o del superior. Así que espero que haya logrado mi cometido, bien, que no haya resultado un poco tedioso todo esto y que haya quedado bastante claro. Lo mismo, si es necesario, se puede volver a explicar ahí. Bueno, yo me despido, ¿no es cierto? Como siempre, les mando un gran saludo a todos.